Bueno, buenas noches. Primero, encomendarse a la gracia del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones para que todo nuestro trabajo, nuestro estudio, brote de ti como de su fuente, se dirija a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema, yo no se asusten por los títulos, porque, bueno, yo al sitio este le he puesto un nombre. El libro leído para ustedes. Yo sé que hay muchas personas que no tienen acceso a mucha literatura de esto. Yo he leído mucho, leo mucho, saco muchas conclusiones de muchas cosas que leo muchísimo. Entonces lo que yo al leer para ustedes, no se tienen que comprar un libro ni nada, sino que yo les voy sugiriendo estos temas, que después cada uno, según como a cada uno le resuene, buscará también ampliar el conocimiento. Por eso también y por eso algunas cosas por eso es el libro leído para usted. Una dimensión cristológica. La dimensión es aquello que nos lleva a eso precisamente muy grande, el sufrimiento humano migrado del sufrimiento de Jesucristo. Para esto debo explicar una cosa. Jesús, en él existen dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana, en una persona que es divina. Yo a veces he puesto un ejemplo muy práctico. Si yo le pego un chirlo a un chico, ese mismo chirlo le pego a una persona mayor, a un policía o al gobernador, es el mismo chirlo, pero las consecuencias son distintas por la naturaleza de la persona que recibió la ofensa. Si le pego un chico al chico, los padres se enojarán, pero si le pego a una autoridad constituida, ya he atentado. Por eso, cuando dirigimos a Dios, Jesucristo es la plenitud de todo. Entonces, nadie, ningún ser humano ha sufrido lo que ha sufrido él. Yo a veces he escuchado personas decir, bueno, pero era Dios. No, no, él era Dios, pero también, por eso las dos naturalezas se juegan en la persona de Jesús. Como Dios no puede sentir ni hambre, ni dolor, ni sufrimiento, sin embargo, al asumir la naturaleza humana, ha experimentado y experimenta todas estas cosas. Y no son cosas, a ver, por ahí a mí me hacen una ofensa y me ponen mal, pero a él una ofensa es tremendamente divina, digo, en el sentido del ser que es totalmente divino. Por lo tanto, es muy profundo la cosa que él como naturaleza humana. Para desde la mirada estamos en Cuaresma además, para la mirada del Cristo sufriente en este tiempo de la Cuaresma, y vamos a verlo principalmente en la Semana Santa, ¿no? Por esa doble naturaleza, Jesús vive esa tensión. Por un lado, la paciencia misericordiosa de Dios, por el otro, el abrumador padecimiento humano que Él padece. Es indecible, no se puede decir. Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Y el tiempo de la encarnación es el tiempo de la misericordia por antonomasia. Donde Dios ha venido a mostrarse como un niño. Ahora cada uno de nosotros piense, ¿cómo nos presentamos ante un niño? Un niño no nos está juzgando ni nos está condenando, nada, la simpleza y la ternura de un niño. Hay que ir más allá de un sentimentalismo que no es lo mismo, sino a dimensionar verdaderamente la dimensión y la profundidad de la persona de Jesús. El verbo eterno de Dios no se desentiende del pecado de los hombres, por eso lo ha asumido.
Por eso comparte la naturaleza corrompida y débil del hombre. Y en ese sentido, miren si no nos va a entender todas nuestras miserias. Porque él las ha experimentado, las experimenta. Jesús, como Dios, no podía ser tocado por la muerte, ni por el hambre, ni por la sed, ni el sueño, ni el cansancio. Todo eso son limitaciones corporales, frutos del pecado, de la naturaleza humana. Al encarnarse, asumió todo eso como propio para poder redimir al hombre en el mismo padecer por el pecado ajeno. Hay una palabra acá que la voy a explicar, la palabra vicario. La palabra vicario significa en lugar de. El Papa es el vicario de Cristo, es la figura viva que se ve, que está en el lugar de sin desplazar a Dios. Es la figura que está presente, al cual nosotros nos podemos dirigir. Yo soy vicario parroquial, estoy en lugar del párroco, en ausencia del párroco, por ejemplo, con todas las competencias que al párroco le corresponden. Entonces, Jesús mismo, fíjense, en la pasión se hizo verdaderamente sacerdote. Él es tres cosas. Él es la víctima, porque se entregó en la pasión. Él es el sacerdote, aquel que presenta a Dios una ofrenda. Él es la ofrenda misma. Él es sacerdote, altar. Él es altar, es el lugar donde se realiza el sacrificio, su propio cuerpo, no una mesa, él mismo. Esto es, esta dimensión, toda su vida fue un diácono. Diácono significa servidor. Estuvo permanentemente al servicio. Es sacerdote en la actuación última, donde él decide que el pan es su cuerpo y el vino es la sangre. Habría que entender que el dolor es secundario y que verdaderamente decisivo es el amor. Y podemos afirmar que Jesús murió en la cruz rezando, realizando así la ofrenda de comunión. Salmo 22. Este salmo, me acuerdo cuando cantamos en el seminario, ¿no? El domingo de Ramos, ¿no? Este salmo es propio de ese día. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús grita en la cruz, esto no grita al aire a ver si alguien lo escucha, sino el Padre es el que escucha. Solamente que el Padre no responde inmediatamente como nosotros queremos que responda. Pero la respuesta del Padre no son palabras dichas, sino una acción, el acontecimiento de la resurrección. Las palabras dan inicio al Salmo 22. De 22-23 depende de la traducción de la Biblia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense cómo leyendo el Salmo me figura la persona de Jesús. A pesar de, digamos, sería lo que él dice, ¿no? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza, le dice al Padre. ¿Cuánto le pasa esto? He revisado, parece que no pasa nada. Parece que mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me respondes. De noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario. Él está sufriendo lo que tanta gente sufre, como si no tuviera respuesta. Y en ese sentido, la respuesta del Padre podría decir, se va a hacer esperar, pero está actuando ya. Y de tal modo que no podría decir este desahogo sin saber que él lo está escuchando. En ti confiaban nuestros padres y los ponías a salvo. Esto es como un credo, recuerdo del pasado. Nuestros padres confían en ti y los ponías a salvo. ¿Por qué no me pones a salvo? A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste.
porque yo estoy esperando. Y entonces, al asumir la naturaleza humana hasta las últimas consecuencias, dice el Salmo, pero yo soy un gusano, no un hombre. Eso no. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, menean la cabeza, no quieren mirar. Pensemos en la pasión. Me acorrala un tropel de novillos. Me cercan toros de Bazán. Estoy permanentemente acosado por todo lo que me amenaza permanentemente. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como el agua derramada. Tengo los huesos Fíjense las sensaciones humanas que a veces se tienen en el sufrimiento humano, ¿no? Me siento como descoyuntado. Me falta unidad, armonía. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Ojalá se derritiera nuestro corazón. Fíjense la dimensión del sufrimiento. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte y no me matas. Me cerca una banda de malhechores, todo el entorno. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Tengo contado hasta los cabellos de mi cabeza. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, como si fuera un objeto de alguna gracia. ¿Cómo hace a veces la gente? Buscando, tocando. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Líbrame de la espada de aquello que me diere cada día. Y a mi única vida, porque no tengo otra, de las garras del mastín del perro. Sálvame de las fauces del león, a este pobre, de los cuernos del búfalo. Todas las cosas que amenazan permanentemente. Jesús las ha asumido en grado sumo. Este salmo es la oración mesiánica, el gran salmo del sufrimiento y de la esperanza. Hay una cosa que voy a agregar ahora. Yo muchas veces, al hablar del ser humano, decimos hombre, sería el género. Hombre es el género de la naturaleza humana. El género tiene una diferencia específica, varón y mujer. Cuando digo hombre, en sentido de género, estoy diciendo todo. Varón, mujer, es la diferencia que va especificando a cada uno para identificarlo. Fíjense que en el relato de Génesis, relato de capítulo 2, 4b al 25, el hombre y la mujer fueron formados de la Adamá. Ahí dice Adamá, que en hebreo es tierra o arcilla, el barro. El otro día, con el tema de la ceniza, ¿no? También lo inerte. De esta misma manera fueron hechos los animales, de la Adamá. El segundo relato de la creación es un relato que se dice así, seco. En el primero están los mares, acá no, todo es seco, todavía no hay agua. Y Dios hace de ese barro, dice, al hombre, hasta ahora, al hombre, al animal, hasta ahora es un barro inerte. El ser humano y los animales se asemejan entre sí desde el origen. Hay algo que nos identifica con el animal, la Adama, la materia de la que fuimos hechos. Y de la Adama viene el nombre de Adán, hecho del barro de la tierra. A esta Adama, a este barro, Dios le va a insuflar su espíritu en la nariz. Y entonces va a cobrar vida. Esto queda inerte.
Y en esto hay tres elementos que se destacan y que quiero ponerlo de relieve. Primero, el hombre es creado de la dama, de la arcilla del suelo. También los animales son creados de la arcilla. Somos en el mismo sentido todos. Vamos a ver después las diferencias que hay. Dios insufla en el hombre un hálito de vida. También los animales reciben este aliento de vida por la nariz. Por eso todo tiene vida. El hombre y los animales. Y la creación entera. Tercero, el ser humano es llamado viviente. Los animales también reciben esta denominación. Son vivientes. Luego, el ser humano es igual al animal. Podría ser la pregunta, y aquí está la diferencia específica. Si todo ha salido de la dama, ¿el hombre es igual al animal? No. Al ser humano Dios le otorgó lo que los animales no poseen. Fíjense que en todo el relato de la creación, solo Dios y el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. En toda la creación, solo Dios posee esta imagen y semejanza que le confiere al hombre. Solamente el hombre es creado, al resto de la creación no. Y en el primer relato de creación, cuando crea al hombre, dice, que va diciendo por día y vio que era bueno, vio que era bueno. Cuando hace el hombre, dijo Dios y vio que era muy bueno. Y lo que era muy bueno, fíjense en qué termina todo esto, en qué es la adamestidad del hombre. ¿Cuántas veces el hombre en su comportamiento, a veces se dice en una expresión vulgar, es un animal? Yo estoy viendo ahora, no porque yo busque, pero estoy viendo en YouTube unas filmaciones que han hecho en Estados Unidos, en Los Ángeles, en varios lugares. Las calles, filman en las calles, los jóvenes están masacrados por la droga. Es increíble lo que se ve ahí. Chicas jovencitas. Hay una droga que no sé cómo se llama, que los produce de zombies. Fíjense en las cosas a donde llegó. Y vio a Dios que el hombre era muy bueno. Y que quieren ver otro desastre, lo del Salvador, que apareció, lo he visto en YouTube, estas cosas. El tema de los delincuentes, estos que los tienen en una cárcel desnudos y que los tienen. Yo no hago juicios sobre eso, pero veo eso. Digamos, la maldad en Rosario y en tantos lugares. La guerra que todavía sigue cobrando víctimas. Y el hombre vio a Dios que era muy bueno. Y entonces los hombres quieren que Dios actúe, pero los hombres se han alejado. No es Dios que se ha alejado. Y diría, Dios lo ha dejado. Sabiendo que Él tiene la última palabra, ¿no? Por eso cuando a veces alguien me pregunta o dice, ¿por qué Dios permite? Mucha gente, ¿por qué Dios permite? Porque Él tiene la respuesta final. Me tiene paciencia y me espera. Y me va a ir dando elementos para que yo sepa entender y descubrir. Por ahí lo dice, ¿no? No es la maldad la que libera al mundo y la que lo salva, sino la bondad, el amor. El Cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado, no por los que crucifican. El mundo es redimido por la paciencia de Dios. Mateo 5:1. Felices los pacientes, la bienaventuranza. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Entonces no basta leerlo todavía. Soy paciente,
tengo paciencia yo frente a las cosas que me circundan. Cuando Jesús va al Monte de los Olivos aquella noche, el Monte de los Olivos está en los confines de Jerusalén. Todo lo que está fuera de Jerusalén está excluido para ellos, ¿no? De la presencia de Dios. A Jesús lo mandaron, porque eso hacían, lo sacaban a morir fuera digamos, de la muralla de Jerusalén. Nunca los mataron ahí adentro. Todo lo que es malo fuera de la ciudad. Cuando Jesús va al Monte de los Olivos, también el monte está fuera de lo que sería Jerusalén. La ciudad se concebía como un espacio de salvación, de donde no debía salirse. Eso es para ellos, ¿no? Por ejemplo, la celebración de la paz. Pero Jesús se adentró en los peligros de afuera, abriendo los límites de la ciudad. Lo que ellos no entendían como lugar de salvación, Jesús lo va a realizar. Salió aquella noche, se introdujo en ella, se enfrentó al caos, no se ocultó, fue hasta el fondo más hondo de las fauces de la muerte. Descendió a los infiernos. Cuando dice descendió a los infiernos, no al infierno en cuanto de los condenados, porque eso ya están condenados, no hay ninguna salvación, sino sería el lugar de los muertos, de todos aquellos que desde el principio habían muerto y estaban esperando que se realizara esto. Porque cuando Jesús resucita se abren los cielos para todos los que estuvieron esperando desde el principio. En esa espera para poder participar de esta gloria que tenía que inaugurar él. Hay una cosa que dice ahí, yo no la tengo anotada acá, pero cuando Jesús está en el huerto, dice, recuerdo una profecía de Zacarías, creo que. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Cuántas veces pasa esto? El pastor, herido por lo que fuere, permite que las ovejas se dispersen. Y entonces deberíamos preguntarnos. Hay un librito que yo leí alguna vez que se llama El pastor herido, ¿no? El pastor somos nosotros, Dios nos ha conferido esta misión. Pero no dejamos de ser miserables también nosotros en el pastoreo. Y yo debo arrepentirme porque muchas cosas se escapan. Yo hoy día que estábamos celebrando lo de Brochero, ¿no? El celo por las almas, él se preocupaba y uno por ahí no hace ningún esfuerzo. Yo cuando celebro la misa, esto es una reflexión mía, cuando celebro la misa y digo tomen y beban, porque esta es mi sangre, que será derramada por ustedes, y no se derrama mi sangre por ustedes. Busco mis comodidades, mis conveniencias, no me derramo. Dios me va a dar cuenta. Por ahí viene alguna persona a confesar y a conversar conmigo, disculpe que le quite tiempo, nosotros estamos para eso. Me da vergüenza. Yo tengo que pedir perdón. Mientras los corderos ofrecidos en esa Pascua sangraban aquella noche de Pascua en Jerusalén, justo cuando Jesús moría, y por eso nosotros decimos, este es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Cuando ellos celebraron la vieja liturgia de la Pascua, el verdadero cordero está desangrándose en la cruz. Morir fuera de la ciudad era una muerte reservada a los blasfemos. Jesús asumió ser un blasfemo. Por eso también nosotros tenemos culpa. Por eso Jesús, para santificar a los hombres con su sangre, debía padecer fuera de los muros de la ciudad. Se hizo blasfemo para salvar a los blasfemos. Y hemos blasfemado. ¿Qué atractivo puede ofrecer el cuerpo desfigurado de la pasión? Salmo 44. Eres el más bello de los hombres. El más bello de los hombres fue desfigurado por los hombres.
Esa es la tarea de los hombres en la pasión. Quien cree en el crucificado sabe que la belleza es verdad y que la verdad es belleza. Y esta belleza de Dios contiene el dolor, incluso el oscuro misterio de la muerte. La belleza de Dios. ¿Se puede confiar en la belleza? En este mundo tan malo. ¿Se puede confiar en la belleza? ¿En la belleza de la belleza? ¿Acaso no vemos que triunfa lo feo, lo desagradable, lo malo, lo contradictorio, lo inmoral? Aquel que es la belleza misma se dejó abofetear, escupir el rostro y ser coronado de espinas. Y justamente en ese rostro desfigurado se manifiesta la verdadera y definitiva belleza del amor, que se muestra más fuerte que la mentira y que la violencia. No hay otro modo de ver a Jesús sino desde su pasión, y solo la Pascua nos revela la profundidad del amor. Cuando unos griegos buscan a Jesús, Jesús les dijo: si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Si muere, dará mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, no produce nada. Pero si muere, da mucho fruto. La gente vive el sufrimiento como un mal, como algo que no debía suceder. Y por nuestra condición espiritual somos conscientes de ello. Y esto es lo que lo hace más dramático. Pero el sufrimiento es consecuencia del pecado, del abuso de la libertad. He aquí que la paciencia es el arte de saber sufrir. Bienaventurados los pacientes, porque heredarán el reino de los cielos. Bueno, yo dejaría aquí esto, porque hay muchas cosas para seguir pensando. Con el deseo de que les sirva algunas cosas de estas, para que las puedan pensar en la perspectiva de la propia vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.